Buenos días, mi nombre es Francisca Faúndez y voy a hablarles sobre endometriosis. Bueno, primero aquí está la hoja de ruta. Lo primero sería definir la endometriosis, la cual se va a definir como la presencia de glándulas y estroma endometrial en un lugar distinto al endometrio. Las lesiones generalmente se encuentran en la pelvis, pero pueden ocurrir en múltiples sitios, incluido el intestino, el diafragma y la cavidad pleural. Y si bien la endometriosis es un proceso común y no maligno, el tejido endometrial ectópico y la inflamación resultante pueden causar dismenorrea, dispareunia, dolor crónico e infertilidad. También es importante mencionar que el crecimiento del tejido endometriótico va a depender del estrógeno. Y en consecuencia la condición se va a manifestar principalmente entre la menarquia y la menopausia, pero incluso también se ha descrito en niñas premenarquiales e incluso después de la menopausia. Antes de clasificarlas, hay que decir que similar al tejido endometrial ectópico, las lesiones de endometriosis contienen glándulas endometriales y estromas también. Sin embargo, a diferencia del endometrio que es ectópico, los implantes de endometriosis a menudo van a contener tejido fibroso, sangre y quiste. Y la descomposición de los glóbulos rojos por la célula inflamatoria va a dar como resultado la formación de histiocitos pigmentados y macrófagos cargados de mucillerina. Y cuanto más vieja sea la lesión, más probable es que sea pigmentada. Ya hablando de los tipos de endometriosis, que tenemos lesiones peritoneales superficiales, lesión ovárica y endometriosis profunda, vamos a describir primero las lesiones peritoneales superficiales. Y estas van a tener un componente glandular que puede estar ausente, escaso o transformado por cambio hormonal y metaplásico o atipia celular, y el componente estromal puede oscurecerse por infiltrados de histiocitos, espumosos y pigmentados, fibrosis y otros procesos. Y es importante mencionar que aquí las lesiones peritoneales superficiales van a tener una alta interferencia con la fertilidad. De aquí la teoría más aceptada es la del reflujo menstrual. Ya viendo la lesión ovárica, o también llamada endometrioma, decir que es un quisto ovárico que se forma cuando el tejido endometrial ectópico dentro del ovario sangra, y esto va a producir un hematoma que va a estar rodeado de parénquima ovárico duplicado. Estas suelen tener paredes fibróticas y adherencias superficiales y van a estar llenas de un material de color chocolate, que así se describe. Esta va a tener pocos síntomas cuando es aislada y va a generar una mediana interferencia con la fertilidad. Y la teoría más aceptada para la lesión ovárica es que el foco de endometriosis que va a estar en la superficie del ovario, en un contexto de permisividad inmunológica, va a imaginar en la presencia de soluciones de continuidad. Por ejemplo, durante la ovulación. En cuanto a la endometriosis profunda, generalmente se va a encontrar en el tabique recto-vaginal, en el recto, en el colon retrosigmoide, en la vejiga, ureter y otras estructuras fibromusculares pélvicas como ligamentos uterinos y la vagina. Esta va a ser característicamente muy sintomática y con una mala respuesta al tratamiento médico. Y prácticamente no va a interferir en la fertilidad, eso sí. Aquí la teoría más aceptada sería la persistencia de células totipotenciales. Ya hablando un poco de la epidemiología, es importante mencionar que aproximadamente el 10% de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo van a tener endometriosis, pero es difícil determinar la prevalencia porque algunas mujeres son asintomáticas y existen presentaciones variadas e inespecíficas, y porque el diagnóstico definitivo generalmente va a requerir una cirugía. Por otro lado, la prevalencia de endometriosis en poblaciones de referencia asintomática parece ser mucho mayor. Incluso puede llegar hasta un 70% en mujeres adolescentes con dolor pélvico. Ya pasando a la etiopatogenia, decir que la endometriosis se produce cuando las células endometriales ectópicas se implantan, crecen y provocan respuesta inflamatoria. Y la patogenia de la endometriosis parece ser multifactorial, incluido el tejido endometrial ectópico, inmunidad alterada, que puede ser por una actividad defectuosa de la célula endometrial, aumento del reclutamiento local de macrófagos, pero con un potencial fagocítico inhibido, puede ser por proliferación celular, ya apoptosis desequilibradas, señalización endocrina aberrante e incluso los factores genéticos. Aquí la teoría más común, la más aceptada, sería la teoría de Samson, que habla de que las células endometriales fluyen hacia atrás a través de las tuboterinas y hacia la cavidad peritoneal durante la menstruación.
Y esta teoría se respalda en la observación de que la incidencia de endometriosis aumenta en las niñas con obstrucciones del tracto genital que impiden el drenaje de la menstruación a través de la vagina, aumentando el reflujo tubárico. Sin embargo, hay que mencionar que la menstruación retrógrada es un proceso fisiológico que ocurre en la mayoría de las mujeres, entonces la investigación está enfocada en averiguar por qué en algunas mujeres sí ocurre que las células endometriales se adhieren y adquieren su propio suministro, resultando en la endometriosis, y en algunas otras mujeres no, siendo que en todas ocurre, o en la mayoría ocurre, esta menstruación retrógrada. Bueno, y otros tipos de endometriosis o otra etiología sería la endometriosis que es cicatricial, cuya formación se cree que ocurriría a través de un trasplante iatrogénico de células endometriales durante una cirugía, particularmente durante la cesárea. En otras fuentes de etiologías tendríamos células endometriales ectópicas, que incluirían el mesotelio, las células madre, restos mullerianos, etc. También puede ser por diseminación linfático-vascular o por metaplasia celómica. Y aquí hay que hacer un hincapié en la metaplasia celómica, porque esta hipótesis de la reprogramación de células madre mesenquimales multipotentes se sugeriría como el origen de los casos de endometriosis que son fuera de la pelvis. Y antes de pasar a los factores de riesgo, decir que la existencia de endometriosis en niñas antes de la menstruación, y por lo tanto que aún no son expuestas a una menstruación retrógrada, desafía la hipótesis, la teoría de Samson. Y aquí las posibles explicaciones para la endometriosis primordial incluiría la existencia de restos embrionarios del Müller. Pasando a los factores de riesgo, tenemos como el primero la nulliparidad, también tenemos la exposición prolongada a estrógenos endógenos, por ejemplo, la menarquia temprana o menopausia tardía, tenemos ciclos menstruales más cortos, definidos como menores a 27 días, tenemos el sangrado menstrual abundante, la obstrucción del flujo menstrual, la exposición al dietilmetilrestrol en el útero, el cual actualmente está en desuso, pero se usa como un ejemplo de los resultados de utilizar cualquier fármaco de forma indiscriminada, porque se utilizó en el 1940, 1970, porque en ese tiempo se creía que podía prevenir el aborto espontáneo. Entre otros factores también tenemos la exposición al abuso físico y o sexual severo en la infancia o adolescencia y el alto consumo de grasas trans. Ya pasando a la clínica, tenemos aquí el dolor pélvico, que es uno de los principales, con la dismenorrea y dispareunia. Aquí la dismenorrea, que está asociada con la endometriosis, se describe como que es sordo o como calambres que generalmente comenzarían 1 o 2 días antes de la menstruación. Esta persistiría durante la menstruación o incluso puede durar varios días después de que esta acabe. Y este dolor pélvico se describe como sordo, palpitante, agudo y a veces en ocasiones como un ardor. También es importante mencionar que hay varios estudios que ahora indican que no existe una correlación entre la intensidad del dolor y la extensión y la ubicación de las lesiones endometrióticas. Ya pasando al otro síntoma, que es la infertilidad, esta se da por una interrupción de la anatomía pélvica debido a extensas adherencias que se asocian a la endometriosis, que pueden suponer un obstáculo para el mecanismo de la fertilización. Además, se cree que la endometriosis puede llegar a afectar la calidad de los ovocitos. Dentro de la clínica también está la masa ovárica, que es el dolor o la presión pélvica, los síntomas más comúnmente asociados a la masa anexial. También tenemos la disfunción intestinal y vesical, que se manifiesta con disquesia catamenial, sangre en las heces, particularmente durante la menstruación, tisuria y a veces hematuria. También está el sangrado uterino normal, el dolor lumbar o fatiga crónica y las náuseas o vómitos. Continuando también con la clínica, mencionar que algunos tipos de endometriosis son sugeridos por ciertos síntomas. Entonces podemos decir que las mujeres que tienen endometriosis peritoneal o profundamente infiltrante a menudo se van a presentar con dispareunia. Y las mujeres con endometriosis vesical suelen presentar síntomas que son más bien urinarios y inespecíficos, como aumento de la frecuencia, urgencia y dolor en la micción. Y los síntomas pueden empeorar con la menstruación. Y la endometriosis ureteral puede ser asintomática o estar asociada con dolor en el flanco cólico o hematuria macroscópica. Y ya las mujeres con endometriosis intestinal pueden presentar diarrea, estreñimiento, disquexia, como lo ya he mencionado, y calambre intestinal. Y las mujeres con implantes de endometriosis que son profundamente infiltrantes del fondo del saco posterior y del tabique rectovaginal
van a presentar principalmente dispareunia y defecación dolorosa. También podemos mencionar que las pacientes que tengan endometriosis de la pared abdominal pueden presentar alguna masa dolorosa, la cual puede ser con un dolor asociado a la menstruación o puede ser un dolor continuo incluso. Y ya en casos más extraños de endometriosis torácica, decir que se pueden manifestar con dolor del pecho, neumotórax, hemotórax, etc. Ya pasando al examen físico, tenemos que los hallazgos sugestivos de endometriosis van a incluir sensibilidad en el examen vaginal, nódulo en el fornix posterior, masas anexiales e inmovilidad o colocación lateral del cuello uterino, el que probablemente sea causado por una participación asimétrica de algún ligamento uterosacro por la misma endometriosis, lo que haría que un ligamento se acorte y tire del cuello uterino hacia un lado o al otro. Y en raras ocasiones podría visualizarse una lesión de endometriosis en el cuello uterino o la mucosa vaginal, y serían visibles con el examen con el espéculo. Y antes de pasar al laboratorio, decir que a pesar de que no hayan hallazgos al examen físico, eso no excluiría la enfermedad. En cuanto al laboratorio, aquí hay que decir que no hay hallazgos que sean patognomónicos para la endometriosis. Y si bien se han estudiado varios biomarcadores que pueden ser urinarios y endometriales para el diagnóstico no invasivo de la enfermedad, ninguno actualmente es clínicamente útil. Y si bien la concentración de CA125 se puede elevar en las mujeres con endometriosis, como diagnóstico primario no está definida. Y por lo tanto, las concentraciones séricas de CA125 no se ordenan de manera rutinaria en mujeres que son evaluadas por la endometriosis. Especialmente porque el carcinoma de ovario también podría elevar el CA125. Por lo tanto, hasta la fecha, como no hay un biomarcador clínicamente relevante o una combinación de estos que esté disponible para la detección o estratificación del paciente, la visualización laparoscópica, idealmente con una verificación histológica, todavía se considera el buen estándar para el diagnóstico de endometriosis. Sin embargo, no es necesario realizar una cirugía invasiva solamente con fines diagnósticos si no hay una intención de tratar quirúrgicamente. Aquí sería un enfoque razonable evitar la intervención quirúrgica invasiva, diagnosticando clínicamente y tratando a la paciente empíricamente como primera opción. Viendo un poco de las imágenes, aquí se puede ver el eco transvaginal, un quisto ovárico o endometrioma, donde se ve la apariencia de vidrio esmerilado. La eco transvaginal también me puede servir para ver nódulos de trabíquea rectovaginal y nódulos de vejiga. También podría servirme la resonancia. Bueno, y en esta imagen se aprecia un nódulo endometriótico heterogéneo que sobresaldría en la pared posterior de la vejiga hacia la luz vesical. Bueno, y en caso de que haya endometriosis de la pared abdominal, esta aparecería como una masa hipoecoica, vascular y sólida en la ecografía, con margen irregular y a menudo especulado, y puede que se infiltre en los tejidos adyacentes. Y en caso de que ya, en un caso más extraño, que hubiera endometriosis torácica, se podría identificar por medio de una tomografía. Y es importante mencionar que el uso de la resonancia magnética es casi igualmente exitosa para detectar la endometriosis profunda, pero es costosa y debería considerarse como una segunda opción. Mientras tanto que el uso de la ecografía para la identificación de lesiones endometrióticas peritoneales no es tan confiable porque principalmente debido al tamaño de estas lesiones, que no se apreciaría muy bien. Pero se podría usar algún tipo de marcador dinámico sustituto de la adherencia asociada con la endometriosis, que sería, por ejemplo, la inmovilidad de los órganos pélvicos durante la ecografía transvaginal, que se define como el signo deslizante negativo o sliding negativo, que podría ser indicativo de enfermedad endometrial, pero no son tan confiables a menos que estén en manos de expertos que ya estén acostumbrados a esta técnica. Bueno, ya pasando al diagnóstico, el diagnóstico definitivo se va a hacer mediante una evaluación histológica de una lesión biopsiada durante una cirugía, principalmente durante la laparoscopía. Y hay que decir aquí que el diagnóstico definitivo de endometriosis a menudo se va a retrasar porque los síntomas de endometriosis son muy vagos, los síntomas se superponen con una serie de procesos ginecológicos, y
Y el diagnóstico quirúrgico siempre va a conllevar riesgo, entonces siempre se va como a retrasar este diagnóstico definitivo. Sin embargo, se podría hacer un diagnóstico que ya sería presuntivo, que se daría con la combinación de síntomas, signos y hallazgos de las imágenes. Y este diagnóstico, que es más clínico, puede ser suficiente para iniciar una terapia de bajo riesgo y fácil de tolerar. Entonces, hablando de un diagnóstico que no sea quirúrgico de endometriosis, este diagnóstico incluiría un hallazgo ecográfico de un endometrioma ovárico, también podría incluir una visualización del fornix vaginal posterior y biopsia de lesiones rectovaginales, alguna evaluación cistoscópica y biopsia de lesiones del detrusor o hallazgo del examen físico de endometriosis rectovaginal que se confirmaran con imágenes. Y aunque este enfoque no requiere una laparoscopía, la biopsia del tejido puede proporcionar un diagnóstico definitivo, mientras que los hallazgos en imágenes hacen que el diagnóstico sea muy probable. Y es de destacar que este enfoque es útil para los médicos con habilidades significativas en el examen y también con habilidades para la ecografía y la cistoscopía. ¿Y cuándo se indicaría una exploración quirúrgica? Esta se indicaría con un diagnóstico de dolor pélvico persistente, que no responde a un tratamiento médico. Y también cuando hay síntomas graves que limitan la función de la paciente, o sea que no puede hacer sus actividades diarias, no puede trabajar, o que ya tenga que hacerse un tratamiento de anomalías anatómicas como lesiones de la vejiga, o bueno, y también en casos de infertilidad donde se tenga que hacer un examen más exhaustivo. Ya viendo durante la laparoscopía, aquí podríamos encontrar distintas áreas de endometriosis peritoneal que se observarían con distintas lesiones como pacificaciones blanquecinas, decoloración de color amarillo marrón, ampollas translúcidas, etc. Por ejemplo, en esa imagen que se ve abajo en el lado izquierdo, se puede apreciar una endometriosis de una paciente que está con muchos implantes rojizos de forma irregular. Por otro lado, en la imagen de la derecha vemos imágenes rojas en la fila superior, blancas en la intermedia y ya más oscuras como blanca azul en la inferior. Y es importante mencionar que las adherencias fibrosas densas significan ya una enfermedad más grave. Y también en la superficie peritoneal podrían encontrarse marcas o arrugas, defectos, nódulos o quistes, e incluso en raras ocasiones la endometriosis puede aparecer como una masa polipoide que podría imitar la aparición de algún tumor maligno. En cuanto a la estadificación quirúrgica de la enfermedad, tenemos distintas etapas. Bueno, en la etapa 1 ya sería como enfermedad mínima, que se caracterizaría con implantes ya más aislados y sin mucha adherencia. En la etapa 2, la endometriosis leve consiste en implantes superficiales que tienen un agregado de menos de 5 centímetros y están dispersos en el peritoneo y los ovarios, pero no hay adherencias significativas presentes. En la etapa 3, la enfermedad ya sería moderada, presentaría múltiples implantes, tanto superficiales como profundos, que sean más invasivos, y las adherencias periturales y periovarias pueden ser más evidentes. En la etapa 4, la enfermedad grave ya se caracterizaría por múltiples implantes superficiales y profundos, que incluirían endometriomas ováricos grandes y suelen haber adherencias subsedensas. Ya hablando un poco sobre el tratamiento, aquí el objetivo sería controlar el dolor con terapia médica durante el mayor tiempo posible. Y aquí la primera línea de tratamiento en mujeres con dolor leve a moderados y sin evidencia de endometrioma, porque ahí ya sería otro tipo de tratamiento, sería indicar AINES, principalmente con anticonceptivos hormonales continuos. Hay más evidencia de que los continuos sean más beneficiosos que dar ciclos de anticonceptivos. Hay más evidencia de que es mejor dar los continuos. Y aquí es mejor preferir combinados si no hay contraindicaciones médicas, claramente. Y bueno, las mujeres que ya no pueden o no deciden, no quieren usar la terapia con estrógenos, se puede dar anticonceptivo de progestágeno solo con un AINES. Y aquí algún ejemplo de lo que se puede dar sería un acetato de medroxiprogesterona, 150 miligramos, que se podría dar cada 3 meses intramuscular incluso. También otra opción, el acetato de noripindrona o de analgesia. Otra opción también podría ser el dispositivo entretenido del levonorgestrel. Ya el siguiente paso de tratamiento en mujeres cuyos síntomas no mejoran o continúan, sería continuar el tratamiento con ellos. Y se le ofrecería una combinación hormonal diferente. O sea, dar otro anticonceptivo de estrógeno o progestina. Por ejemplo, el que mencionamos hace poquito es la norepinefrina, que puede ser de vía oral, 5 miligramos una vez al día. También puede ser gestrinona. O el que mencionamos
la medroxiprogesterona. La idea es darle otro anticonceptivo combinado para ver cuál le podría funcionar mejor a la paciente, ya que el anterior no le funcionó. Bueno, siguiente tratamiento en las pacientes que tienen síntomas graves o que no respondieron a las terapias anteriormente mencionadas, se puede hacer un ensayo con agonistas de GnRH. Aquí tenemos estos medicamentos como la nafarelina, la leuprolida, etc. Pero para usar esto sería conveniente adicionar una terapia hormonal para limitar los efectos secundarios, que son los efectos hipoestrogénicos como los sofocos, sequedad vaginal, etc. Y así, con esta terapia hormonal que se adiciona, podría preservarse la densidad ósea y así utilizarse por un tiempo más prolongado. Bueno, y en este paso ya, a esta altura ya se puede empezar a ofrecer la laparoscopía diagnóstica como tratamiento también, si es que no se ha hecho antes. Bueno, siguiendo con el tratamiento, se reserva el tratamiento con inhibidores de la aromatasa en mujeres que continúan con síntomas a pesar de los tratamientos con análogos de GnRH o con todo el tratamiento médico anteriormente mencionado. Y aquí se prescribiría una combinación del análogo de GnRH o un anticonceptivo oral de progesterona progestiva junto con este inhibidor de la aromatasa. Los efectos adversos que se podrían incluir aquí sería la pérdida ósea por el uso prolongado y el desarrollo de quistes foliculares ováricos. Bueno, antes de pasar ya a lo quirúrgico, es bueno hacer un cuadro con las ventajas y desventajas del manejo médico. Bueno, entre las ventajas tenemos que podría evitar el riesgo de dañar órganos pélvicos que se generarían durante la cirugía, podrían generarse. También evitar el riesgo de formación de adherencias postoperatorias. Y la ventaja también podría ser que trata implantes que no son visualizados durante la cirugía, porque son muy pequeños, el medicamento podría actuar sobre ellos y no podría verse tal vez en la cirugía. Las desventajas ahora podrían ser efectos secundarios de los medicamentos. También altas tasas de recurrencia después de la interrupción de este y que no tienen efectos sobre las adherencias existentes. También no tienen efectos sobre la endometrioma, que solamente tendría un tratamiento ya más quirúrgico. Y también mencionar que los tratamientos que implican la supresión de la ovulación previenen el embarazo durante el periodo de tratamiento, lo cual no sería bueno para las personas que están buscando embarazarse. Otra desventaja sería que no tienen efectos sobre la infertilidad. En cuanto al tratamiento ya más quirúrgico, cuando ya no responde el tratamiento médico anterior, se les va a ofrecer la laparoscopía como diagnóstico y tratamiento. Y aquí se realizaría una incisión de implante endometrial, endometriomas y adherencias al momento de la cirugía. Esta intervención puede ser conservadora o definitiva según los planes de maternidad y la edad de la paciente. Bueno, las desventajas de la cirugía incluirían, como mencioné anteriormente, el riesgo de las lesiones, especialmente el del intestino y la vejiga, posible reducción de la reserva ovárica si se realiza una cirugía ovárica, formación de adherencia y riesgos quirúrgicos que son ya más comunes. Y en cuanto a la resección quirúrgica, esta puede ser conservadora, o sea que solo se haga un tratamiento de lesiones de endometriosis por ablación o resección, que sería ideal para mujeres ya más jóvenes que todavía buscan fertilidad. O sea, mujeres que no tienen la paridad cumplida. En cambio, la definitiva, que sería la histerectomía con o sinoforectomía, además de la resección de endometriosis, ya sería para mujeres sobre los 40 años con la paridad cumplida y donde ya no se generaría un riesgo cardiovascular, un riesgo óseo al sacar los ovarios. Y la radical ya sería extracción de todos los implantes visibles al momento de la cirugía. En cuanto al tratamiento ya más de la infertilidad, aquí hay que mencionar que la conducta expectante en mujeres con infertilidad sin dolor pélvico notable y con parámetros basales normales no es algo irrazonable, especialmente para las pacientes que son jóvenes y que han llevado un corto periodo de infertilidad. Y en pacientes que ya tengan una edad más avanzada, en particular las que tengan un examen clínico o imágenes o antecedentes quirúrgicos previos, con el que sugieran una enfermedad que ya sea más extensa, con distorsión anatómica, podría ser beneficioso reducir este tipo de manejo expectante y ya ir de lleno a algo más invasivo como es la laparoscopia.
Y también es importante mencionar que la cirugía puede que no corrija completamente la distorsión anatómica de la paciente y podría incluso afectar negativamente a ella porque podría disminuir la reserva ovárica o también podría incluso resultar en más adherencias. Entonces, al momento de hacer la laparoscopia diagnóstica, es bueno como hacer un balance entre lo que podría ocurrir, como disminuir la reserva ovárica o que haya más adherencia, o el beneficio que podría traerle a la paciente. Hay que hacer un balance ahí antes de empezar con este procedimiento más invasivo. Bueno, siguiendo con el tratamiento más específico del endometrioma, es importante mencionar los objetivos del tratamiento, que aquí serían aliviar los síntomas, prevenir complicaciones relacionadas con la masa anexial, por ejemplo, que haya una ruptura o torsión, excluir la malignidad, que aunque sea poco probable, igual puede ocurrir, mejorar la subfertilidad y preservar la función ovárica. Ya que hay que decir que la terapia médica no va a resolver los endometriomas. Aquí los endometriomas que son sintomáticos o en expansión se van a extirpar necesariamente por vía laparoscópica. Y la endometriosis profunda, que es otro tratamiento más específico, bueno, para las mujeres que tienen síntomas urinarios o intestinales que son molestos, el tratamiento médico con supresión hormonal sería como lo primario o lo más apropiado. Y la cirugía se indicaría para mujeres que tengan ya más síntomas más importantes como obstrucción ureteral o intestinal, o mujeres cuyos síntomas no mejorarían con el tratamiento médico o no mejoraran con el tratamiento médico, más bien dicho. Bueno, aquí incluí la bibliografía utilizada. Espero que les haya servido y muchas gracias.